En este nuevo video vamos a intentar analizar el sistema de coordenadas, la relación que hay con respecto a la distancia entre dos puntos y el punto medio que está entre dos puntos justo a la mitad de la distancia entre esos dos puntos. Para ello tenemos en consideración dos puntos, el punto A, el punto B. El punto A formado por la coordenada en x, x1, y1 y B por la coordenada x2, y2. Recordamos que la fórmula de la distancia es una extensión del teorema de Pitágoras, el cual nos dice que es la diferencia entre las coordenadas de x y la diferencia entre las coordenadas de y. Y la formulita del punto medio es la relación que hay entre las coordenadas de x y y, el promedio de las dos. Justo ese punto queda a la mitad de la distancia. Entonces vamos a comenzar con este análisis. En el siguiente ejercicio nos piden determinar en el plano cartesiano colocar los puntos A y B. Asimismo, encontrar la distancia, punto medio, entre los puntos A y B. Entonces vamos a colocar los puntos A y B en el plano cartesiano que tenemos acá, a continuación. Bueno, entonces vamos a colocar el punto A. El punto A dice que es la primera coordenada del punto, dice que está en x está menos 2 y en y está 3. Para el punto B, 6 está en x y y está en 5. Es por eso que le vamos a llamar x1, y1 a las coordenadas del punto A y x2, y2 a las coordenadas del punto B. Entonces vamos a agregar el punto A que nos dice menos 2,3, menos 2 en x, 3 en y. Como puedes observar, menos 2 en x está ubicado en nuestro plano cartesiano en los negativos de x y y está en la vertical, en el eje y, 3 positivo, y donde se unen esos puntos, pues es ahí donde está el punto A. A este punto le llamamos A. Ahora bien, 6 en x para el punto B y 5 en y. 6 en x y donde se une en 5y positivo, justo ahí se nos genera el punto B. Esa es la coordenada del punto B y la coordenada del punto A que ya la tenemos por acá. ¿Ok? Hemos agregado los puntos A y B a nuestro plano cartesiano. Proseguimos ahora con el cálculo de la distancia. La distancia entre esos puntos es un segmento de recta entre A y B. Como puedes observar, el segmento de recta está formado por una línea que inicia en A y finaliza en B. Entonces, para calcular esa distancia, aplicamos la formulita que tenemos por acá, donde la coordenada x1 es la del punto A y la coordenada x2 es la del punto B. Asimismo, el punto y es la coordenada del punto y2 menos la coordenada del punto y1. La coordenada del punto x2 menos x1 sería x2 la de B y x1 la de A. Entonces vamos a agregar esos valores. X2 menos x1, hay que tener cuidado con ese negativo, y 5 menos 3. Si este número es negativo, entonces vamos a poner paréntesis por ahí. Lo hacemos a continuación. Pueden observar, tenemos lista la distancia. Entonces vamos a agregar los valores y decimos, según nuestra fórmula, x2 menos x1. x2 menos x1. x2 es 6 menos x1, pero x1 es menos 2, entonces hay que tener cuidado ahí. Y todo eso elevado al cuadrado. Ahora, y2 menos y1. y2 es 5, y1 es 3. Entonces, 5 menos 3. Y todo eso elevado al cuadrado. Como pueden observar, 6 menos por menos más, entonces nos quedaría 6 más 2 al cuadrado. Por el momento no vamos a hacer nada, pero ya está casi listo. Decimos 6 más 2 es 8 al cuadrado, más 5 menos 3 es 2 al cuadrado, y eso nos quedaría 8 al cuadrado. 8 al cuadrado serían 64 y 2 al cuadrado es 4. La raíz cuadrada de 68 más 4, 64 más 4, ¿qué digo? Es 68. Y esto aproximadamente
64 más 4 es 68 y aproximadamente raíz de 68 es. Y eso es aproximadamente 8.25. Si la distancia no la piden en centímetros, pues le colocamos centímetros, si es en metros es metros, ¿verdad? Quiere decir que este segmento de recta que está por ahí mide 8.25 centímetros. Si nosotros tenemos a escala todo nuestro plano cartesiano, esto mediría 8.25 exacto. Ahora bien, vamos a calcular el punto medio. El punto medio se va a encontrar justo al centro del segmento de recta entre los puntos A y B. Vamos a verificar si es cierto. Recuerden que el punto medio es un punto formado por la coordenada X y la coordenada Y. Lo que vamos a encontrar es un punto que tiene su coordenada en X y su coordenada en Y, mientras que la distancia es una magnitud que hay entre A y B, una longitud. ¿Ok? Como pueden observar, únicamente necesitamos las coordenadas en X de los dos puntos, las sumamos y dividimos por 2. Y las coordenadas Y de los dos puntos las sumamos y las dividimos por 2, es decir, menos 2 más 6 entre 2, todo menos 2 más 6, todo eso, y después el resultado lo dividimos entre 2. Y 3 más 5, el resultado lo dividimos entre 2. Entonces, como podemos observar, la coordenada en X 1 y Y1 sería menos 2 más 6 entre 2, mire, como hemos dicho, menos 2 más 6 entre 2. Y la coordenada en Y sería 3 más 5 sobre 2 del punto, 3 más 5 sobre 2. Y eso nos va a dar menos 2 más 6, es 4, 4 sobre 2, ¿ok? 3 más 5 es 8 sobre 2, de forma que si se puede simplificar, pues se simplifica. 4 sobre 2 es 2 y 8 sobre 2 es 4. Esta es la coordenada del punto medio. Misma que vamos a agregar, 2, 4, misma que vamos a agregar en el plano cartesiano, a ver si es cierto que está justo donde lo queremos, ¿no? Para X es 2, para Y es 4. Para X es 2, podemos observar, y para Y es 4. A ver, ahí, justo en el centro, donde habíamos dicho. Ese es el punto medio formado por las coordenadas 2, 4, 2,4, ¿ok? Y la distancia de todo el segmento era 8.25. En un segundo ejercicio nos piden plantear o colocar en el plano cartesiano los puntos M y N formados el punto M por la coordenada 4, menos 6, es decir, en X sub 1 4 y Y sub 1 es menos 6. Y el otro punto N, donde X sub 2 es menos 2 y Y sub 2 es 7. Asimismo, nos piden determinar la distancia y el punto medio entre los puntos M y N. Como pueden observar, el punto X, M está formado por la coordenada X sub 1 4, Y sub 1 menos 6, mientras que el punto N está formado por las coordenadas X sub 2 menos 2 y Y2 7. Ok, ahora vamos a colocar esos puntos en el eje coordenado o plano cartesiano. Como pueden observar, en nuestro plano cartesiano agregamos las coordenadas de M, donde M está formado por 4 positivo y menos 6 negativo. Entonces vamos a colocarlo: 4 positivo, 6 negativo para Y. Como pueden observar, ese sería nuestro punto M. 4 positivo, 6 negativo. Ahora vamos a colocar el punto N formado por menos 2x y en Y 7. Menos 2x, como pueden observar, y 7 positivo Y. Ese es el punto N. Ahí tenemos nuestros dos puntos. Ahora vamos a trazar el segmento entre M y N, al cual le vamos a calcular la distancia. Y ese es nuestro segmento formado por los puntos M y N. A ese segmento de recta vamos a calcular la distancia utilizando la misma fórmula de la distancia, ¿ok? Entre dos puntos. Por lo que nuestra distancia formada por los puntos M y N, vamos a organizar sus coordenadas, nos dice que vamos a tomar la coordenada de X del punto N menos la coordenada de X del punto M.
x2 menos x1, que ya las tenemos arregladas, menos 2, menos 4. Es decir, menos 2, menos 4. Y las coordenadas de y sería y2, como nos dice la formulita, y2 menos y1, 7 menos 6. Ojo con ese negativo. 7 menos, entre paréntesis, menos 6, y ahí lo vamos a arreglar y proseguimos. Como pueden observar, menos 2 menos 4 ya lo vamos a arreglar. 7 menos por menos más, entonces sería 7 más 6 en el fondo. Y eso es lo que vamos a arreglar. Menos 2 menos 6 sería, menos 2 menos 4 sería menos 6, y 7 más 6 es 13. Menos 2 menos 4 sería menos 6, y 7 más 6 serían 13. Recuerden que cualquier número negativo que esté elevado a un exponente par, eso lo hace positivo. O simplemente menos 6 por menos 6, que es 36, y 13 por 13, que es 169. Por lo que cualquier negativo bajo un exponente par va a seguir siendo positivo. 36 más 169, eso nos queda raíz de 205, y raíz de 205 es aproximadamente 14.32. Por lo que este segmento mide una longitud de 14.32. Si es centímetros, pues entonces lo dejamos en centímetros. Si sería metros, pues entonces lo dejamos como metro. En este caso no hemos puesto ninguna unidad de medida, pero es 14.32. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el punto medio y lo vamos a colocar en el segmento. Recordemos que para calcular el punto medio necesitamos la coordenada del primer punto en x más la del punto 2, es decir, la de mx y la de nx, y lo dividimos entre 2. Asimismo, las coordenadas de y de m más la de n entre 2. Es decir, 4 más, ojo ahí, esto es menos 2, entonces sería 4 más por menos sería la de 4 menos 2 sobre 2, y la de menos 6 más 7 sobre 2. Eso nos lleva a lo siguiente. 4 más por menos sería menos, ahí sería 4 menos 2 sobre 2, y menos 6 más 7 sobre 2. En el caso de 4 más por menos sería menos, entonces 4 menos 2 sería 2 sobre 2, y menos 6 más 1 sería 1 medio. Menos 6 es negativo, 7 positivo mayor 7, queda positivo 1 medio. 2 sobre 2 es 1, y 1 medio es aproximadamente 0.5. Ese punto lo vamos a ir a colocar al eje, al plano cartesiano. 1 para x, y para y es 0.5 positivo. Entonces 1 para x y 0.5 positivo para y, y eso nos da el punto medio. Si ustedes se fijan, el punto medio justo está a la mitad del segmento que mide 14.32, segmento que está entre m y n. Justo. Bueno, espero hayamos comprendido en el sistema de coordenadas agregar puntos al plano cartesiano y calcular su distancia punto medio. Sombreamos los puntos m y n para que se mire mejor, y nos queda de esa forma.